Y en este video vamos a rectificar algunas cosas sobre la RTX 4060. Señores, me equivoqué. Hay algunos puntos que debemos aclarar y lo vamos a hacer en este video con PC Power Zone, con mi amigo Félix. Félix, ¿qué es lo que hay? Buenas, buenas. Dímelo, Eric. ¿Qué es lo que? ¿Todo Bueno, bien? muchachos, hay problema. No hay problema. Tú sabes que hace unos días hemos traído una serie de videos sobre la RTX 4060 y algunos usuarios se han sentido quizá un poquito incómodos, mal sobre la GPU. Muchos en su mayoría he visto que la han adquirido y dicen que la GPU es buena. Sabes que nosotros hace un tiempo hicimos unos videos y estuvimos hablando sobre este tema de esta GPU. Como siempre le digo, señores, la GPU es la GPU más vendida, es la GPU que domina en las gamas de entrada y es la GPU que todo usuario busca al momento de hacer un upgrade, porque son las GPU que se supone que te dan costo, rendimiento. Sí, Eso ha realmente sido así. ese es el punto de nosotros, o sea, esa es la gama que es la de venta masiva. La gama alta, no todo el mundo puede permitirse dar $1000 por una tarjeta de video. Y es ahí donde estaba el punto, es el precio. El detalle Exacto. es el precio, no Y es la mira, algo sí. interesante, tú sabes que yo hice unos videos también haciendo algunas aclaraciones sobre algunas pruebas que vimos de este señor y algunas cosas, pero días antes yo había hecho este video que quiero ponerlo un poquito aquí para que escuchemos, eso hace 2 días antes, lo que yo decía sobre esta GPU en mis conclusiones, que quiero que lo escuchemos porque muchos usuarios llegaron al canal criticando, o sea, del tema de la GPU, pero nosotros habíamos hecho videos hace siglos de ese tema, ya con respecto a todas las cosas que habíamos visto. Mira lo que yo decía en ese momento. Y mis conclusiones entre Escucha ahí. versus del RTX Sí. 4060 versus la RX 7600, ¿cuál deberías elegir? Mira, estas tarjetas gráficas, en verdad, este video me resulta difícil porque en verdad, desde mi punto de vista, no son GPUs que llenan mis expectativas, pero las cosas son como son. Cada GPU tiene un usuario que espera por ella. El tema mío siempre va a ser el precio. Son $300. Y podemos ver que estas te ofrecen un gran valor y un rendimiento decente a 1080. Y en verdad, para aquellos que están armando una PC estable para algunos años, en verdad, yo te digo que para mí no alcanzan así tanto la RTX 4060 como la RX 6700, no alcanzan esa marca de yo mantenerme aquí por mucho tiempo. Entre las dos, la RX 7600 tiene un mejor valor. Todo dependerá de lo que vas a hacer en términos de precio y lo que te puedes ahorrar con esta GPU, pero yo siempre digo es bueno ver también otras GPUs de generación anteriores si no eres de aquellos que tienes ningún tipo de problema con esto. También va a depender de tu región y estamos hablando aquí que si te vas por esta GPU renunciarías a Ray Tracing y no tendrías acceso al DLSS 3. Si eres de aquello que te fascina este DLSS 3, la eficiencia energética, en verdad, la RTX 4070, ahí está. O sea, eso era lo que yo decía en ese momento. Ese fue mis observaciones sobre esas dos GPU en su momento, tanto la de AMD como la de Nvidia. ¿Qué pasa con esto, Félix? Que varios días después, vino un usuario y me dijo, no, porque esa GPU es durísima, puede manejar hasta 4K. Y me dijo, infórmate y ve a ver el video de mi amigo y él te va a decir lo que cuando yo veo la prueba toda manipulada, una serie de escenarios que no son los de los usuarios. Yo lo vi. En verdad, tú sabes, ahí fue donde entramos con el tema. Entonces, siempre he dicho, esta GPU, como dice Félix, el tema es, siempre he hablado del precio, pero si tú tuviste el power económico de adquirirlo, no pasa nada, disfruta tu GPU, solo que las expectativas de los usuarios son otras. Pero ¿qué pasa con eso, Félix? Que más adelante vemos también que los amigos de Droga Digital le hacen una entrevista a un especialista de Nvidia, que es así como lo mencionan, que es un especialista de Nvidia. Cuando yo empiezo a investigar, porque estoy viendo la actitud del señor, algunas cosas, veo que el señor es gerente de mercadeo técnico de Nvidia. O sea, y están tomando todo Latinoamérica, está tomando la opinión de este señor como buena y válida. O sea, ¿qué va a hacer un gerente de mercadeo técnico de Nvidia? Vendete la GPU, vendete la GPU. Y, o sea, yo sostengo todas las reacciones de este señor, porque ¿qué pasa? Que él hace unos argumentos desde el tema del DLSS 3, cuando le preguntan, ¿es posible que llegue el DLSS 3 a la series 30? Él empieza a decir de primera mano de que el DLSS que puede llegar, que no va a decir que no, porque deberían optimizar una cosa u otra, ¿entiendes?
y ya sabíamos que había un ruido de más atrás sobre que el DLSS 3 era posible para las series RTX 30. ¿Entiende cómo es? Entonces, eso no es negocio. O sea, dentro de las respuestas que él estuvo dando, también cuando habló sobre el tema de la VRAM y los recortes que tuvo la RTX 4070 Ti, él decía que se le recortó a esa GPU por un tema de eficiencia energética. O sea, pues reducción no solo de costos, pero de consumo de energía también. Porque mira, si hermano, míralo. al tener menos chips de memoria, ya bajamos el consumo. Mira, Porque mira, cada chip mira, consume, convenciéndose él. Es lo que se está convenciendo. 2 o 3 watts. Entonces son 2 o 3 watts ¿Cuánto? que van a la GPU dentro de un mismo TBP, por así decir. Total Board Power. Pero otro punto, y ahí sí... Él va a cambiar el tema. Tú calculas los argumentos del señor y no son argumentos, o sea, que tienen un sustento. O sea, es un gerente de mercadeo y la gente le está dando más credibilidad a un gerente de mercadeo que está aquí vendiéndonos una RTX 4060, porque ahí es donde choca el criterio. El criterio empieza a chocar con la RTX 4060, no con la TI. Dime, Félix. Mira, realmente, cuando tú me estás hablando a mí, bueno, el mercadólogo que tú mencionas, apellido Sierver, creo que... Ajá, Alex. Ajá, Alex Sierver. Ese individuo, él sabe las palabras técnicas, pero él no sabe de hardware PC. O sea, él conoce el lenguaje, sabe vender el producto. ¿Tú sabes qué es lo que hacen? Que mucha gente no sabe. ¿Tú sabes qué hacen con los gerentes de mercadeo, las empresas grandes que se respetan? El gerente de mercadeo tiene que coger un curso en la empresa para aprenderse los términos y cómo va a vender el producto en cualquier empresa responsable, tanto en Latinoamérica, América, donde sea. Se sientan a darte un entrenamiento de ventas de cada producto. Es así que eso funciona. Y la gente entiende, no, porque él es una referencia de mercadeo. Él no va a ir full contigo a la verdad. Él no va a ir nunca full a la verdad contigo. No, jamás. Y bueno, ahí se podía notar que cuando le hacían ciertas preguntas, él como que intentaba convencerse a sí mismo de ciertas cosas que él estaba diciendo. Sí. Porque él no estaba seguro, o sea, él no conoce el hardware tan profundamente para responder ciertas preguntas. Oye, habían algunos usuarios que me dijeron, no, porque ese no es su lenguaje nativo, qué sé yo qué. Mira, nosotros no podemos subestimar nunca un gerente de mercadeo técnico de Nvidia. Nvidia es una pequeña empresa que va a poner una persona que no se sepa manejar. Y o sea, si tú... que en estos días subió ¿sí o no? O sea... Eso no, ninguna empresa se va a llegar a poner al frente y menos de la parte de mercadeo a un tipo que no sepa ni lo que está diciendo. Eso no es verdad. No, y que ese no es idioma nativo, que no podemos juzgar porque como es reacciones, que sí, oye. Algo vieron en él. Yo sostengo todo lo que digo. De primera mano tú comparas sus argumentos versus lo que él dice y no tienen sentido. Ahí es donde yo me baso. Y tú te puedes basar, lo puedo tomar ahí como referencia. Entonces, hay algunos usuarios que se sienten mal con eso. También hay algunos usuarios, por ejemplo, con respecto al tema de las pruebas de estas GPUs. Tú sabes que se ha manejado un tanto los criterios de la prueba, que fulano la aprobó, que son reales. Mira, de primera mano, Félix, tú sabes, cuando una persona tiene una afín a una marca o alguien depende de una marca o una marca te deposita o algún compromiso, lo que sea, tú vas siempre a buscar el mejor escenario para la marca, porque hubo un suscriptor que me dijo, no, porque Sensei, si tú tienes un amigo y tú tienes la prueba de que él inocente, queriendo decir como que las pruebas de que le hacían a la tarjeta eran como la evidencia. Óyeme, hermano, las pruebas, si usted tiene favor a una marca, las pruebas usted la va a poner siempre a favor al producto que usted está diciendo. Cuando tú la estás viendo... Mira, pasa algo, que en ese mismo video donde ese señor hacía las pruebas, él hacía y ponía cosas que no todo el mundo sabe colocarla. Por ejemplo, él usaba mods para el juego que estaba haciendo la prueba. No todo el mundo, yo nunca he puesto mod, por lo menos no de forma no oficial, porque a veces hay compañías que ponen en los juegos mods que tú lo puedes poner y lo descargas y lo pones muy fácil. Pero él estaba colocando un mod para probar un DLSS que había puesto un usuario de sabrá Dios dónde. No, oye, es un desarrollador chino. ¿Qué pasa? El señor se está metiendo más de $25,000 al mes. ¿Entiendes? Wow. Nada más en mods. O sea, eso es algo que yo
yo no le recomiendo a nadie. O sea, yo respeto si usted lo hace, perfecto, si tú lo haces. Pero un usuario común y corriente que compra una GPU, una 4060 y la pone en su PC, no va a tener esos resultados. Porque yo hice ese video a raíz de que viene un usuario y me dice, mira, porque esa tarjeta puede manejar 4K. Oye, lo que él está entendiendo. Él está entendiendo que la tarjeta puede manejar 4K. Y esa es la mayoría de los usuarios que no son expertos, que quieren una fuente que le informe. Que yo te digo en el video, para 1080p, a más tarjeta, tal cosa. Mira, hay gente que se siente mal con eso, que quizás compró la tarjeta y pasa lo mismo cuando la guerra de consolas, que si yo compro un PlayStation o compro un Xbox o compro un Nintendo. La gente siempre quiere decir o justificar que porque yo compré bien. Oye, si tú compraste, perfecto, disfrútalo. Pero al final resulta ser que esta GPU, como vimos en el video que hice más adelante, esta GPU, que hay muchas personas que lo justifican, no, porque esta GPU es más barata que la 3060, pero te da mejor performance. Claro, viejo, te tiene que dar mejor performance porque ya han pasado varios años, hay un avance en la tecnología, pero la tarjeta, la GPU, que es lo que no te dice ninguno de esos señores, es que una GPU la gama baja de ADA, el fondo del abismo de ADA es esta. No creo que vaya a salir una 4050, porque ya está en el mercado. Si ellos sacan una 4050, va a ser vamos a decir una 4040, una 4030. Pero lo que decían en el mismo video, o sea, ¿qué es lo que van a recortarle? ¿Le van a recortar el bus? ¿Lo van a poner a cuánto otra vez? O sea, ¿y cuánto gigas le van a poner de VRAM? Estamos hablando del fondo, de la GPU. Pasada, AMD hizo algo parecido, que fue, ellos tenían creo que era la 6600, y la 6500 y 6400 le bajaron el bus y fueron una basura de tarjeta de video. Literal, claro. 64 bits a esta altura de juego, después de más de 20 años, que yo creo que no había una tarjeta que viera ese bus. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ya la gama baja cambió. El problema mío es que le están poniendo a la GPU, le están poniendo un sello de clase 60 cuando es una clase 50. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy sintiendo que Nvidia lo que está haciendo, que nos está agarrando en términos de avance, porque ya la RTX 3060 Ti era muy buena, viejo. Era muy buena tarjeta. Ya se están descontinuando inmediatamente. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la situación. Mira, yo también hice una encuesta breve sobre el tema de esta GPU, cuál la gente compraría. Hablando en serio, tuve que ponérselo así a la gente. Hablando en serio, ¿cuál RTX 4060 invertirías? Claro, porque la gente, tú sabes. Y la gente dice, mira, gracias a los 202 suscriptores que votaron, hace 2 horas que puse esa encuesta, y veo que aquí un 30% pone la RTX 4060. Perfecto. Nunca hemos dicho que la GPU no valga la pena en el sentido de que sea un salto a una 3060, que no sea mejor. Claro que sí. El tema siempre con nosotros va a ser, Félix, el maldito precio. El precio. Y que te quieren decir que una clase 60, una serie 60, pero que no lo es, una 50. Entonces, mira qué gracioso. Yo estoy ahora mismo en una subasta de eBay por una GPU que vale menos que esos $400 y rinde más que una 2080 Ti, que le pasa la vuelta a esa 4060 Ti. Y mírala en $400. Yo estoy esperando que acabe la subasta para comprarla. Bueno, tú sabías que yo estaba comprando la tarjeta de video. O sea, hay muchísimas más opciones por ese precio. Si ellos pusieran esa tarjeta de video, un ejemplo, a $300, la 4060 250, hasta yo me lo pensaría para comprarla. Lo único que me sería lo de los puertos PCI, que es X8, pero en verdad hasta yo me lo pensaría por los $50, pero por ese precio, no. No, claro. Entonces, mira, por ejemplo, $500, la RTX 4060 Ti de 16 GB, un 50%, entiende, ¿verdad? Que esa valdría su dinero, pero yo no tengo mucha expectativa con esa GPU tampoco, porque la GPU tiene las mismas condiciones que las demás, ¿tú entiendes? Quizás no basta la preocupación del tema de la VRAM, pero yo espero ver los puntos de referencia. Mira, tú no tienes que comprar ni siquiera una GPU para tú determinar qué avance tiene la GPU. Están los puntos de referencia de toda la GPU y ahí tú puedes tener una idea en este sentido, porque a veces lo que te van a decir, Félix, no, porque el DLSS 3, que Frame Generation, pero que el DLSS 3 y el Frame Generation no está garantizado en todos los títulos. Ahora, no está garantizado. Solamente si Nvidia hiciera algo parecido a lo que AMD tiene en los drivers, que tú puedes aplicarlo por vía driver, que el juego no lo soporte, tú lo puedes hacer de forma externa. Ya es bueno, sería un plus, aunque me imagino que fuera de mucha menos calidad, pero sería un plus que podría ayudar a que esa tarjeta de video sostenga un poco el precio, pero que ni siquiera claro. Porque si hay una garantía,
no. Entonces, ¿qué pasa? Además de que un usuario regular no va a utilizar mods y, ¿verdad? No lo va a utilizar, no va a utilizar los mods, no va a estar pagando un dinero mensual por mods de juegos ya que tienen un tiempo. Y otro punto relevante también, Félix, es el tema del DLSS, es que, por ejemplo, ya a 1080p en estas resoluciones, un DLSS tú debes siempre asegurarlo en modo calidad. ¿Tú entiendes? Tú, dentro de la prueba que vimos algunas cosas raras y recuerda que cuando Nvidia hizo el parcial embargo, ¿cómo mostró el DLSS? Un 1080 balanceado que bajaba bastante la calidad. Entonces también hay preocupaciones en términos de la calidad de la imagen. Nosotros no solamente nos podemos fijar en términos de números, de frames, porque los frames no te dan calidad, ¿entiendes? O sea, tú tienes que asegurar la calidad de imagen. Mira, por ejemplo, hay juegos aquí que yo le he dado y yo he tenido que quitarle FSR, DLSS, he tenido que quitarle todo. Y prefiero jugarlo nativo porque se ve mejor. Quizás en tu pantalla. En verdad, en comparación con la calidad nativa, aunque hay ciertos juegos que tú le pones el DLSS, que yo lo he visto, que con el DLSS funciona mejor que la nativa. Se ve mejor, claro. Eso no pasa en todos los casos. Pero la implementación del DLSS no son similares. No son similares entre los juegos, ni del FSR. Y sabemos que Nvidia le lleva la milla. Mira, Nvidia le lleva la milla a AMD en todos los sentidos, porque también hay otros usuarios que vienen y te dicen, no, porque estamos hablando de Nvidia, pero vienen y te dicen, no, porque tú no hablas de la 7600 que de AMD. Óyeme, la 7600 está donde debería estar y ha bajado de precio. Con pero ese viejo, uno no se puede quejar. Oye, pero viejito, me va a escribir en los comentarios. Para mí, yo la compré en $200 con Resident Evil 4. Que escribe en los comentarios. Wow. Oye, $200 más la Resident Evil le salió 100 y pico en el Microcenter de New Jersey. Wow. ¿Y sabe quién es? Entonces, ¿qué pasa con eso? La GPU está bajando de precio de manera abrupta. Porque y a los 3 días ya costaba casi $100 menos, porque estaba supuesta a costar $350 y bajaron a 270. Y en estos días estaban unos especiales bestiales que había. Hoy 300, 270, pero ¿qué pasa con Nvidia? Desde ayer hasta hoy hay unos especiales en Amazon, en Newegg. En Newegg está el Fantastic, que es el especial de ellos, y está el Prime Day. De Amazon. Pero entonces ¿qué pasa con Nvidia? Que no baja los precios, no lo baja, ¿entiendes? Entonces yo no puedo, y ahí es donde yo entiendo que está la responsabilidad de todos los youtubers. Yo sé, mira, me ha mandado, hay suscriptores que me mandan la prueba, mira la prueba ahí, que se ve mejor. Oye, viejo, tú la puedes comprar, no pasa nada, pero yo lo que quiero es que tú entiendas, ¿qué GPU estás comprando? No estás comprando una clase 60. 4K, porque no es lo mismo. Yo tengo una 5600 XT, yo suelo jugar a 4K, yo sacrifico ciertas cosas y a mí no me importa que no corra 60, si corre a 30, a mí me vale verga. Pero si yo quiero cogerlo 4K, yo puedo hacerlo, pero no te va a correr a 60 FPS. No, claro. La información está ahí y tú la puedes calar todo lo que tú quieras, pero con DLSS nunca va a ser 4K nativo. Eso no y que también, además de eso, o sea, no es que no funciona, o sea, te funciona para lo que tú quieres la GPU, perfecto, tú la puedes comprar, pero que te están vendiendo una GPU gama de entrada cuando es gama baja. No, y mira lo que te estaba diciendo ayer. Entonces están tomando como referencia a un vendedor de Nvidia. O sea, el vendedor que está haciendo su tarea de mercadeo para venderte la GPU, y tú el que no sabe de términos. Mira, por ejemplo, lo que te estaba hablando creo que esta mañana, sobre la misma 4060 Ti que va a salir ahora, que la de 16 GB, que por precio de Nvidia son $500, pero está saliendo la Republic of Gaming en casi $600. Y, o sea, estamos llegando a un absurdo de que una gama baja está costando más que una 4070. O sea, no, porque Félix, esas dos, la TI, sí son clase 60. ¿Oíste? Sí. O sea, no están hechas en el ADA 107, en el 106, ¿entiendes? Sí, esas sí, no. Esas no están basadas en el chip más bajo de ADA, ¿entiendes? La 4060. Las TI sí. Las TI son las 4060. Y la 4060, que le están poniendo clase 60, es una 4050, viejo. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente, yo entiendo, no se sientan mal. Yo nunca he dicho que no recomiendo la tarjeta, yo la recomiendo. El tema de la eficiencia energética nos gusta, siempre lo he dicho. Se puede, claro que sí, todas las GPUs tienen su fin, inclusive hasta la misma RX 7600 que tengan su recorte. Tampoco se puede agarrar de que por eficiencia me van a cobrar una cantidad de dinero. Eficiente.
tampoco pueden Y hacer te eso. quieren mochar porque todo este recorte, no, para eficiencia, Sí, pero claro. es para atrás, es para atrás. Yo no ¿Qué estoy te sale? pagando por eficiencia, estoy pagando por poder. Si yo estoy pagando $400, yo quiero que esos $400 me den el rendimiento que yo estoy esperando. La gente se confunde porque, por ejemplo, la RTX 4060 cuesta 9% menos. Entonces la gente dice, no, es más barata, ¿verdad? Es más barata y es más potente que la 3060 de 12 GB. Entonces la gente en su mente entiende que es el atractivo, pero que la 3060 de 12 GB no está recortada, ¿me entiendes? Ella usa todo su carril. En esta no, esta viene recortada, la misma GPU, pero es una GPU que es gama baja, ¿entiendes? Ok, ¿Tú estás entendiendo cuál es la forma de venderla? Esa es la forma de Eso es venderla. como una gama media y una gama baja. Y una gama baja. Y te la están Exacto. poniendo más barata porque es una gama baja. Aunque están te dé mayor conscientes potencia. Tiene que dar mayor potencia porque hace años que ya estas GPUs han mejorado. Claro que sí, están mejoradas. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Tú entiendes, Félix? Finalmente. Bueno, a final de cuentas, cada quien es dueño de su dinero. Pero nosotros estamos aquí para guiarlos, o por lo menos sacarle de las dudas y desenmascarar ciertas cosas que uno ve mucho en YouTube, que no son reales. Y son incluso las pruebas esas que hacen, que no son ni siquiera en ámbito de una persona que se anda comprando, por ejemplo, una 4060. No va a tener ciertos hardware que usan para hacer ese tipo de pruebas. No es verdad que tú me vas a saltar que yo tengo un 13900, yo voy a comprar una 4060. El que tiene un 13900 se va a meter una 4080. Pero ese escenario real. Exacto, usted tiene que poner un campo de pruebas idóneo para esa gama. No, y que, por ejemplo, que si la fuente no está parcializada, las pruebas, tú entiendes, pueden quedar amañadas, ¿entiendes? Claro, Pueden ser válidas las pruebas pueden ser válidas, pero que hay una duda, hay un tema de credibilidad porque sabemos que hay un afín. Entonces, yo no puedo tomar afín una persona que está amañada a favor de una compañía. Mira, yo soy una persona para cerrar. Yo tengo un Samsung Neo G8, $1,500. Yo, en los videos review de este monitor, yo no lo recomiendo. Yo lo compré, pero si yo fuese otro, te diría, sí, es el mejor monitor. Oye, es el primer monitor 4K 240 Hz con HDR. Oye, te quema los ojos. Pero yo soy consciente y te digo a ti, el Neo G8 no te conviene. ¿Por qué? Porque Samsung tiene situaciones con los controles de calidad. Busca todos los videos que están ahí. Todos los videos. Te digo las cosas como son porque el consumidor final, al final, es el que te va a decir la verdad, el que le costó. Y si tú me mandas algo, tú tienes que asegurar, o debes estar seguro como compañía, que si no te doy mi honesta opinión, para eso mejor no hago nada, porque al final tu opinión es la que cuenta. Entonces, eso es lo que va a hacer que la gente realmente compre. La veracidad de lo que tú estás diciendo. yo no te voy a decir el mejor para querer involucrar a otro, porque te dicen, no, la 4060 es la mejor tarjeta de la historia, pero tú ni siquiera usas la 4060, tú usas una 4090 regalada. Y está claro que todo el mundo está aprendiendo, estamos nosotros aprendiendo, todo el tiempo estamos estudiando las nuevas tecnologías que van saliendo y vamos analizando cada cosa. Ahora no venía a hablar caballá aquí tampoco. Esto no es magia negra. El DLSS no es nuevo. El DLSS no es nuevo. El DLSS no es nuevo. Se ha mejorado, las técnicas se han mejorado, se sabe, pero no puedes confundirte y no puedes confundirte por el palabreo bonito, ¿entiendes? Y no todo lo que yo te muestre detrás de una pantalla va a ser tu realidad. Es cuanto lo que yo entiendo. Creo que está claro ahí. Nada, mi gente, yo para aquellos, ¿verdad?, que están hasta este punto, déjenle un like al video, suscríbanse al club y vamos a debatir aquí en los comentarios. Cualquier cosa que usted entienda, que esté bien, que pueda aportar, déjalo en los comentarios. Ahórrese comentarios sin argumento. Ofensivo también. No, porque ofensivos se bloquean automáticamente porque uno no anda en eso. Uno anda respondiéndole a la gente que aporta. Y si usted tiene una opinión diferente, yo igual humildemente le respondo y debatimos, porque esa es la idea. Pero mis puntos yo los mantengo. Y me equivoqué, como dije al principio, porque la cosa era peor de lo que yo pensaba. Ahí fue donde yo me equivoqué. Porque al final la tarjeta terminó siendo una gama baja y te la están vendiendo como una gama de entrada. Entonces, nada, señores, nos vemos en estos videos del club para que te mantengas conectado. Y si PowerZone, señores, actívense por ahí también, que estamos ready. Ya ustedes saben. Por allá les tengo ciertas views. Vayan viendo los videos, que le vamos a subir videos de piezas que estén a buen precio y especiales. Estamos haciendo eso básicamente por ahora. Ya ustedes saben. Nos vemos en estos videos.